Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Estamos hablando de sanidad y liberación financiera, porque hay milagro financiero. Nosotros provocamos el milagro. Hay muchas personas que están atados financieramente por años y necesitan que Dios haga un milagro sobre su vida. Pero así como aquellas personas presentan sus cuerpos físicos para que sean sanados y que el Señor obre sobre ellos, de la misma manera tú tienes que presentar tu parte financiera delante del Señor para que sea sanada, para que suceda un milagro. Y tú me dirás a mí, pero ¿cómo voy a presentar yo mi cuerpo financiero para que sea sanado si es que no tengo nada que presentar? Estoy en miseria, estoy en pobreza. Habrá otro que estará acumulando riquezas en base a estar usando solamente el dinero como la única vía para vivir, pero es pobre y miserable en todos los demás campos que tiene la vida, en la familia, con la esposa, con los hijos, con los parientes, con los familiares, con la sociedad. Es solamente un glotón de dinero, lo único que tiene es dinero, pero es pobre en todo. Son los dos extremos, ambos necesitan un milagro del Señor. Aquella viuda que se presentó delante del Señor en aquella Pascua, porque eso tenía que hacerse por cada tiempo, en donde el huérfano, la viuda y el extranjero se presentaban a Dios, y Él decía que no se presentaran con las manos vacías, para que ellos invocaran a Dios, no porque Dios necesitara lo que ellos iban a llevar, era la actitud que iba a hacer mover la mano de Dios, porque esa es una actitud de fe, una actitud de saber que Dios nos va a hacer justicia por la palabra que Él había prometido. Y en eso 20, 21 y 22 habla de que si el huérfano, de que si el extranjero y la viuda clamaban a Dios, Dios les iba a hacer justicia. Pero en Deuteronomios también se habla, y en Levíticos, de que no presentarnos delante de Dios a clamar por la justicia con las manos vacías. La viuda se narra en Lucas capítulo 21, del versículo 1 al 5, como la viuda fue diligente en para esa fiesta presentarse a Dios, y no presentarse como la palabra decía, con las manos vacías. Me la imagino buscando en todos los lugares cómo encontrar algo para llevarle a Dios en medio de su pobreza. Una pobreza a la que ella no tenía por qué estar abocada, porque se suponía que los religiosos y que la gente pudiente diera el sustento para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Mas ella, pegada a la palabra que Dios había hecho, esculcó toda su casa, la patasarrió hasta que pudo encontrar. No encontró aceite, no encontró grano, no encontró nada que llevarle al Señor, pero encontró dos blancas. Blancas que ni siquiera aparecen en la tabla de peso económico de la historia de aquellos tiempos. Eran de muy poco valor. Y el día anterior el Señor había expulsado a todos los cambistas y los ricos que hacían negocios en el templo, y entonces al siguiente día el Señor estaba en el templo, y dice la Escritura que Él estaba con la mirada baja, estaba orando. Pero de repente papá desde el cielo le dice, mira, comienza papá a codiarlo. Date cuenta de lo que está pasando, mira hijo, los ricos querían impresionar a Jesús dando grandes cantidades. Pero el Señor le enseña que estaban dando de lo que sobraba. Eso para Dios no tiene valor. Tú le tienes que dar a Dios de lo que a ti te duela, de lo que a ti te cueste. Porque estás dándole a Dios, le estás dando. Tú quieres un milagro económico, tú tienes que darle a Dios el primer puesto, la primicia de tus cosas. Mira, Señor, tú eres tan importante para mí, que mira, ¿sabes qué? Voy a sacrificar algunos lonches para ti. El dinero que me gasto en eso lo voy a guardar para dártelo a ti, porque tú eres tan especial. Porque en medio de esta necesidad tú siempre me suples.
No hay trabajo para mucha gente, pero a mí me das trabajo, Señor. Yo quiero honrarte, bendecirte. Tantos millones de personas en el mundo, ahora mismo en Haití, la gente haciendo tortas de barro, echándole un poquito de aceite y sal, y las venden y la gente las paga. Hay una hambruna tremenda en Haití, comiendo la gente barro. Hay que desatar el milagro económico. Hay que agradar a Dios de pensamiento antes de empezar a hacer. Esta viuda hizo eso. Y dice que el Señor levantó los ojos. Dios levantó los ojos para mirar ese acontecimiento. De cómo los que tenían mucho para dar estaban dando de sus obras, pero la viuda estaba dando todo lo que tenía para su sustento. Ella estaba clamando por la palabra que Dios había dado y que a Dios le hiciera justicia. Y el Señor dijo, esta es la que más ha dado. Y si la palabra también dicha por Jesús, dice que no hay quien le dé al Señor, que no reciba 100 veces más en esta tierra y ahora, pues es de suponerse que esa mujer tuvo un desate económico, un milagro financiero. Porque una vez que el Señor la señala como la persona que más ha dado, delante de todos los religiosos y la gente que tenía obligación para con ella, Dios ha hecho que se desate para ella un camino de victoria. Igual pasa cuando nosotros colocamos nuestra mente en el corazón de Dios y queremos darle a Dios de lo mejor que tenemos. Queremos demostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él hace con nosotros, cómo nos ha mantenido en medio de esta crisis, con alimento, con vida, con salud, con techo, con ropa, y nos da trabajo. Y aun aunque muchos no lo tienen nada de estas cosas, nosotros las tenemos. Estamos pasando el desierto, pero lo estamos pasando a camello, y con sombrilla arriba, y con pozo de agua al frente. O sea que estamos siendo bendecidos por Dios. Y si no agradecemos eso, vamos a carecer del milagro de Dios. Va a huir de nosotros. Ahora, hay gente que retiene mucho la mano. Y retiene la mano para ellos. Y quiero hablar de este momento, es una persona que Jesús paró para invitarse a su casa. Vamos a hablar de Zaqueo. Ahí en Lucas capítulo 19, dice que Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Mira esto. Alguien que había cambiado la vida de recibir la palabra de Dios en la sinagoga, de estar con su pueblo, ahora era un paria, era alguien repudiado por el pueblo, porque siendo judío trabajaba para los romanos para cobrarle impuestos a su pueblo y pagarlo a los romanos. Entonces, por tal manera, lo que él antes conocía de la palabra ya no lo podía escuchar de la boca de los rabinos, de la boca de los maestros, de los sacerdotes, de los escribas, porque seguramente había sido expulsado de la sinagoga por estar en contra de su pueblo, cobrándole los impuestos a favor del imperio romano. Pero había escuchado, había oído de Jesús, y cuando supo que iba a pasar por la tierra en donde él estaba cobrando los impuestos, porque dice que este hombre era muy rico, y él mismo va a decir más adelante el por qué era rico. ¿Por qué? Porque el único control que había para pagar los impuestos al César, de toda la gente que entraba, era escribirlo, mirar cuánto había recibido y en base a eso cobrar el impuesto. Pero eran muy dados a alterar estos libros y muy de acuerdo con los soldados romanos,
para compartir lo que le quitaban al pueblo, y ni para el César iba, una parte para el César y otra para el bolsillo de ellos. Por eso era inmensamente rico, porque había defraudado a su pueblo muchas veces. Y entonces él ahora tiene algo que es lo que desata la liberación económica, o el dejar de estar atado a los bienes materiales y solamente lo único que tener es dinero, cuando se necesitan todo un compendio de cosas: familia, esposa, hijos, salud, poder disfrutar lo que tú tienes, disfrutar tu empresa, tu trabajo, tu talento, tu don. Pero este hombre estaba solamente con dinero. Pero cuando oye hablar de Jesús y que va a pasar por allí, el chiquitín dice: no, yo tengo que ver a Jesús. Yo tengo que... Cuando usted desea que Jesús lo toque, cuando usted desea que Jesús lo mire, usted va a hacer lo que sea necesario para ir a encontrarse con Él. Y Él no es que está perdido, el perdido es usted, pero tan pronto usted empieza a caminar, Él empieza a ir en busca tuya, porque Él desea tocarte, Él desea que tú le toques, Él desea que tú le escuches, Él desea que sepas tú que Él te está mirando. Zaqueo subió a aquel árbol a esperar en medio de la multitud que viniera Jesús. Y yo me imagino a Zaqueo ahí mirándolo desde arriba y diciendo: wow, qué santidad se le ve a ese hombre a medida que iba avanzando el Señor. Wow. Y trae un manto como de sumo sacerdote, porque a Jesús le hacían unos mantos preciosos para regalárselos. De tal manera que cuando él llamó para entrar a Jerusalén en un pollino, la madre del pollino iba con todos sus mantos encima. Entonces su manto sobresalía entre la multitud. Y aquel que tiene el manto ese que parece sacerdotal, ese debe de ser Jesús. ¡Wow! Pero él veía todas las maravillas del Señor y estaba contemplando al Dios mismo. Lo que Zaqueo jamás se imaginó era que había llegado el día de su liberación económica. Iba a ser liberado de la esclavitud del dinero al gozo de tener dinero y poder disfrutarlo. Porque ese es otro milagro, el que tú puedas tener el dinero y disfrutarlo. Hay personas que están atadas al capital que tienen, o a la empresa que tienen, o a la visión que tienen, que creen que nadie puede hacer nada sino ellos, y prefieren estar en todos los lugares, estorbando a todas las personas, tratando de tener control sobre todas las cosas, porque piensan que nadie lo puede hacer sino ellos. Se hacen ávaros, ávaros de trabajo, ávaros de ansia de poder, ávaros de alcanzar cosas, pero no disfrutan lo que tienen. Zaqueo, que había acumulado mucho dinero, cobrando de los impuestos a su pueblo y de los impuestos sacando para su bolsillo también, está mirando, está contemplando la venida del Señor. Pero lo que él no se imaginó jamás era que el Señor se iba a detener delante del árbol y le iba a decir: Zaqueo, ven acá. Esto es maravilloso cuando Dios te llama, mira. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Fíjate esto, Zaqueo no invitó al Señor. El Señor se invitó a la casa de Zaqueo. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor se invitara a él mismo? Zaqueo no pudo llegar a su casa y decir: mira, mi amor, prepara comida porque invité a Jesús. Y la mujer dice: no, pero que tú debiste haberme dicho antes para yo prepararme. No es que no tuve tiempo, él se invitó solo. Y viene con una cantidad de gente tremenda ahí. Zaqueo tenía el privilegio de que Dios iba a estar en su casa. Qué maravilloso saber cuando Dios se fija en ti.
Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús se fijara en Zaqueo, así como Jesús se fijó cuando la mujer iba a dar las 2 blancas? Una sola cosa: la actitud que tuvieron para moverse al encuentro de Dios. Eso es el milagro. Tú quieres un milagro financiero, ten la actitud para moverte hacia el sitio, hacia la dirección en donde Jesús está caminando, en donde se está moviendo, en donde Él está impulsando las buenas nuevas del Evangelio, que cambian personas, que así como te toca a ti y cambia tu vida, puede cambiar la vida de multitud de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos el poder, la capacidad para poder hacer las cosas. Hay algo maravilloso que está pasando, y es lo siguiente: una vez que el Señor coloca los ojos sobre ti, Él va a hacer las cosas. Así como los puso en la mujer que fue a dar las 2 blancas, ahora lo está colocando sobre Zaqueo. Pero es que la actitud de los dos es buscar la justicia de Dios. Cuando tú deseas que tu vida sea cambiada y tú te diriges hacia la presencia de Dios para buscar que sea Dios el que te justifique, que sea Dios el que haga en tu vida, que sea Dios el que comience a sembrar, el que comience a abrir los horizontes, a colocar los surcos, a plantar las semillas que no van a traer congoja, sino que van a traer gozo, que van a traer la vida abundante, Dios va a bendecir a esa persona. Y se va a desatar un milagro financiero. Este hombre era avaro, pero ahora quería ir a Jesús para ser cambiado. La vida no era avaro, tenía necesidad, pero tuvo la misma actitud, ir a agradar a Dios con lo más mínimo, pero quería agradar con lo único que tenía. Ahora Zaqueo tenía la oportunidad de que con toda la riqueza que tenía, quería agradar a Dios. Y mira cómo se mueve Zaqueo. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se sentía robado por su propio hermano para sacar el gran volumen de impuestos que el pueblo romano cobraba. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadruplicado. Mira esto: Jesús ha llegado a la casa de Zaqueo. Solamente ha entrado y se ha sentado. Jesús no ha dicho una sola palabra. Pero el gozo de Zaqueo por encontrarse con el Señor, por ir a su presencia, por conocer a Dios, ha hecho de que, aunque fue Jesús el que se invitó y dijo que hoy debería de estar en su casa, Jesús no le ha dicho: mira, Zaqueo, tú que has robado al pueblo, deberías de enmendarte, deberías de empezar a devolverle a la gente lo que le has quitado, porque te has hecho rico a costillas de tus propios hermanos. Pero Zaqueo, Jesús no dijo nada. La presencia de Dios en Zaqueo hizo que Zaqueo fuera movido hasta los cimientos más profundos de su conciencia reflexiva, acusándolo de tal manera solamente la presencia para él decir: Señor, ¿sabes qué? Tú no has ni empezado a hablar, no me has ni criticado, ni me has señalado, ni me has juzgado, pero ¿sabes qué? Yo sé que he obrado mal por años. Ahora mismo, si en algo he defraudado a alguien, le quiero devolver cuadruplicado lo que yo le haya quitado. Y la mitad de mis bienes que me queden, las quiero repartir entre los bienes, entre los pobres. ¿Por qué? Porque el milagro económico llegó a su vida.
Porque la gente piensa que el milagro económico es solamente alcanzar dinero, propiedades y cosas. El milagro económico también es ser liberado de la esclavitud, de la ambición al dinero. Acumular dinero y luego se enferman y el dinero que tienen no les alcanza para salirse de los hospitales donde tienen que pagar por el tiempo que estuvieron acumulando dinero. Oprimir a la familia para ellos acumular dinero y después quedan en soledad porque la familia se va y cuando se mueren viene alguien que ni es familia y se gasta todo lo que por año acumulaste. Es el poder disfrutar lo que Dios te da y participar con lo que Dios te da en la semilla que es semilla para sembrar y el pan que te lo comes y lo disfrutas en el reino de Dios. Eso es liberación, eso es un milagro. Una persona que recibe liberación económica, su corazón ya no va a estar en apretar el dinero, su corazón va a estar en que va a decir, espérate, Dios dijo que no había nada que yo pudiera hacer por el reino de Dios, que Él no me lo pudiera regresar 100 veces más en esta vida. O sea, ahora, o sea que es un negociazo, pero grandísimo, pero más elevado que la bolsa y que comprar bienes raíces, colocar el dinero que es semilla en la mano de Dios. Porque Él te lo va a retribuir 100 veces más. Y déjame decirte que no es 100%. 100 veces más es un milagro financiero que se sale del 100%. Si tú tienes 100 billetes de 100 y colocas 100 veces más 100 billetes, son $10,000. El 100% de 100 son 100. Pero 100 veces más 100 son $10,000. El 10,000%. Dios va a bendecir y sobreabundar en milagro financiero en el que se pueda librar por un milagro hecho por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que circuncide tu corazón de apegarte a los bienes materiales y sobre todo a los bienes que son semilla. Ay, Padre, es que esto es precioso. Mira, si tú te aferras a la semilla que es para sembrar y te comes la semilla y te comes el pan y no siembras, va a haber un periodo de tu vida en que tú no vas a tener nada para recoger, para cosechar, porque no sembraste semilla. Te la comiste, te comiste la semilla del glotón y te comiste el pan que era para comer. Entonces ahora no tienes cosecha a la vista. Por eso estás pasando por lo que estás pasando, pero puedes arrepentirte. Recuerda que Él es el Dios de las oportunidades y su milagro financiero está a la puerta tocándote. Él te dice, no importa, levántate y sé sano. Yo te perdono todo lo que hiciste. Te lo perdono, lo sabías, no lo entendiste, no lo hiciste, te perdono. Te perdono es que tú has aceptado no volverlo a hacer. Y comienzas a colocar tu semilla, Ahora entiende, estabas con campos áridos, ahora estás comenzando a poner semilla que en un tiempo va a ser recolectada. Pero vas a aprender que el milagro financiero va a depender de que la semilla de Dios esté colocada ahí. Ahora, ¿en dónde está el milagro? En que Él haga producir 100 veces más la semilla. Se supone que una semilla dé para una planta, que esa planta te dé algunos frutos, pero no que una semilla te dé 10,000 veces más lo que la semilla es. Eso es un milagro. Eso solo la mano de Dios lo puede hacer. Cuando Jesús escuchó eso de la voz de Zaqueo, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir? Que Dios está detrás de ti. Él está buscando y deseando que tú seas impactado por un milagro no solamente físico, sino financiero. Tú necesitas desatar las finanzas, tú tienes que morir al amor por el dinero, a la vanidad por el dinero, a la avaricia por el dinero.
Ese es un movimiento de fe, en donde tú tienes que disciplinar tu pensamiento, tu manera de vivir, tu manera de hablar, balancear, meditar entre el principio de Dios y tu principio. ¿Qué te ha dado tu principio durante todo lo que llevas de vida? Tragedia, aflicción. Un día tienes y mañana no tienes. Hoy crees que tienes algo y mañana lo pierdes. Quiere decir que no hay una seguridad con la que tú puedas sustentar lo que tú piensas que tienes hoy. Porque no está protegido por el milagro de Dios. La prosperidad de Dios trae abundancia y gozo. Ese es el gran milagro. Cuando tú puedes entender que los milagros es presentar a Dios tu cuerpo físico para que sea sanado, igualmente presenta tu pobreza, pero no la presentes con las manos vacías. Y cuando te esté llegando la bendición, no se te olvide de quien te está bendiciendo. No llegue a ti la prosperidad y se te olvide que es Dios el que te está dando, porque volverás a caer en el mismo lugar. Pero tú y yo somos candidatos para un milagro financiero. Si tú puedes creer, Dios lo va a hacer. Él desea que tú maravilles a todos los que te conocen, porque sabían que tú no podías estar donde estás ahora, que solo un milagro de Dios lo podía hacer. Y cuando tú estés ahí les podrás decir, creí a Dios, creí a su palabra, igual que la viuda no tenía sino 2 blancas, pero eso fue lo que le presenté a Dios, y ahí empezó mi milagro financiero. Y de ahí para acá, mi milagro se ha sostenido, porque yo no he dejado de sembrar lo que es semilla, y me como lo que es mi pan. Y aquel que había oprimido y que era avaro por el dinero, podrá decir, yo me liberé de la esclavitud del dinero, porque recibí el milagro de Dios, cuando me di cuenta que no era oprimiendo, ni robando, ni apretando a otros, ni esclavo del dinero. Hoy disfruto de lo que Dios me da, y disfruto en saber que Dios me lo da, y que le puedo dar para que el reino de Dios avance. El milagro financiero también es de fe, y también es un milagro, como un milagro físico. Si tú lo puedes creer, Dios lo va a hacer en tu vida. Yo espero que la palabra de Dios, en cuanto al milagro financiero, una palabra simple, sencilla, pero contundente. Dios sí puede cambiar tu pobreza y tu miseria, a colocarte en un estandarte visible para que todo el mundo sepa, cuando te mire, que fue Dios quien lo hizo. Y que tú te acuerdes que antes de Él no era así. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo deseo que el milagro te alcance, que la señal de Dios sobre tu vida y su mano traiga la prosperidad que siempre has buscado y que nunca has tenido. Y si solamente lo que has tenido es dinero, que la mano y el favor de Dios esté sobre tu vida, para que puedas conocer el amor de ese Dios por ti, y cómo tú vas a comenzar a derramar amor hacia los demás, porque esa es la bendición, ser bendecidos para bendecir, ser multiplicados para multiplicar, recibir dádiva de Dios para nosotros ser dadivosos, reconocer la generosidad de Dios para ser generosos, recibir la misericordia de Dios para dar misericordia, y a toda hora nos estamos dando en servicio para Dios, porque es mejor dar que recibir, aunque Dios dice que al dar nos va a dar 100 veces más ahora en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.